Bien chicos, muy buenos días a todos. Les saluda el profesor Aldo Olivia. Antes de que nada, deseo felicitar a los estudiantes que durante estos días han estado esforzándose por entregar sus trabajos. Y también hacerles recordar de que este día viernes estamos iniciando el proceso de la redacción ya de la reseña literaria. Para eso les pido de que vuelvan a revisar de repente sus apuntes, ¿no? Los PPT que estaba enviando, porque he notado que la mayoría de estudiantes, cuando hemos llegado a la pregunta del análisis acerca de los personajes, solamente mencionan, por ejemplo, el colchonero es plano, Ernesto es arquetípico, pero mi pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué criterio estarías usando para definir que estos personajes lo son? Yo te pido que por favor vuelvas a revisar los apuntes, porque de alguna forma eso nos va a permitir mejorar bastante el trabajo. Bien, te cuento que el tema de hoy en realidad es bastante corto. Habla acerca del tema y el subtema, ¿ya? Porque suelo encontrar de que hay estudiantes que a veces confunden esos términos con lo que es la idea principal y la idea secundaria, cosas que en realidad no lo son conceptos diferentes. En esta clase vamos a entrar con tema y subtema, y el próximo lunes estamos entrando con idea principal e idea secundaria, para que de esa manera tú hagas un contraste y puedas diferenciar ambos. Bien. Vamos a describir brevemente en qué consiste el trabajo de esta semana. Primero vamos a revisar la ficha número 12, ¿sí? Que te estoy adjuntando aquí en la tarea. Aquí ya la tengo lista. A ver, si me permites un ratito, voy a poner esto a un costado. Ok, listo, aquí está. Voy a revisar aquí. ¿Listo? Esta es la ficha número 12, es el tema y el subtema, como verás aquí. Hay un pequeño modelo o ejemplo sobre el calentamiento global, no está de más que le des una revisadita. Y paralelo a eso, también vamos a encontrar dos textos. En este caso, uno sobre Honorato Balzac y otro sobre la familia Camélie, no sé muy bien cómo se pronuncia. Luego hay un texto mayor que es la lengua de señas, entonces te voy a pedir que hagas una lectura y puedas responder a las preguntas que se te proponen aquí. Esto es básicamente la actividad para este día lunes. Como verás, no es muy complejo, porque luego vamos aumentando poco a poco los peldañitos. Mi intención en esta clase es que te quede bien clarito qué cosa es tema y qué cosa es subtema. Bien. Para poder realizar bien estos ejercicios, yo he preparado un Word, aquí está, que es cómo hallar el tema y el subtema en los textos. Lo primero que tienes que entender es que todo texto en general presenta algo que se llama un asunto. Y este asunto es en realidad el tema. Ahora, cuando a una persona le piden hallar el tema, usualmente se trabaja esta pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? O también se puede agregar una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto del texto? ¿No? También puede ser válida esa pregunta. Aunque te comento que la primera es la más usada, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de tema, lo primero que tienes que entender es que un tema se diferencia de la idea principal, porque la idea principal se puede subrayar en el texto. En cambio, el tema no. El tema es producto de un análisis. Y por lo tanto, yo he notado de que, por ejemplo, cuando a alguien le pregunto ¿cuál es el tema de tu texto?, terminan haciéndome un resumen de 5 líneas, ¿no? O de 20 oraciones. No. Un tema, para comenzar, no tiene una extensión amplia. Como tú ves aquí en la parte de abajo, dice que el tema debe expresarse a través de una palabra o en todo caso un sintagma nominal. Profe, ¿qué significa eso de sintagma nominal? Bueno,
Te lo puedo resumir. Todos sabemos, voy a usar aquí, voy a ampliar un poquito, discúlpame aquí. Ok, todos sabemos que existe algo que se llama la oración. ¿Sí? Y recordamos de que la oración se compone de un sujeto, ¿sí?, y un predicado. Por ejemplo, yo podría decir, las bacterias son peligrosas para el organismo. ¿Ya? Estoy creando algo, si alguien sabe de biología y me corrige, no hay problema. Solamente estoy creando algo. Cuando digo que las bacterias son peligrosas para el organismo, tengo un sujeto, el cual se define como las bacterias. Voy a usar un color. ¿Sí? Las bacterias. Y tengo un predicado, el cual es, son peligrosas para el organismo. ¿Sí? Voy a cambiar de color para que pueda diferenciarse bien. A ver, vamos a usar este verdecito de acá. Muy bien. Entonces, el sujeto vendría a ser este color lila y el predicado vendría a ser este color verde que ves aquí. ¿Qué relación tiene esto con lo que es un sintagma nominal? Pues mira, te cuento. El sintagma nominal, de alguna forma, puede ser también un sujeto. Y el predicado, de alguna forma, puede ser un sintagma verbal. Así que no nos vamos a complicar la vida. Cuando yo te pregunte o yo te diga que un tema se expresa como sintagma nominal, quiere decir que es una frase corta, pero que por ningún motivo debe tener un verbo. Eso es esencialmente. Cuando te digo frase corta, esta frase debe tener como eje un sustantivo, que puede ser acompañada por un artículo o por un adjetivo para poder caracterizarla o especificarla un poco. Por ejemplo, ejemplos de temas, por decirlo así, que son sintagmas nominales. Por ejemplo, yo podría decir, de repente, las vidas de los gatos. Ya está. Eso es un sintagma nominal y puede ser perfecto para un tema. Otro tema que podría escribir o redactar podría ser la anatomía de los conejos. Ese es otro tema. Otro tema que podría trabajar, qué sé yo, podría ser de repente los tipos de repente de figuras geométricas. O también algo súper breve, como también podría ser las hojas. Eso que acabo de escribir son esencialmente sintagmas nominales. Por lo tanto, estas expresiones funcionan excelentes para hacer temas. Entonces, como verás, un tema no es una expresión larga, sino más bien algo súper corto, súper corto. Y no te olvides que todo tema responde a la pregunta ¿cuál es el asunto del texto? Bien. Ay, perdón, esto que me mareo por acá. Ahora sí. A ver, chao, listo. Si seguimos entendiendo esta lógica, debes entender también de que un tema es un texto que por lo general lo vas a identificar fuera de la preguntita, lo vas a es común de que el tema se repita en los párrafos del texto. Entonces eso sí es importante marcarlo aquí. Dice, para responderla se debe analizar cada una de las oraciones con el objetivo de seleccionar un título al que una o todas ellas, aunque en cada una se dé una información distinta respecto del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se va a llamar ya luego subtema. Es algo que por lo general se hablará en todas las oraciones y además debe ser corto. Cuando me refiero a que se hablará en las oraciones, yo quiero que tú entiendas algo. Mira, una forma bien fácil de hallar el tema es porque vamos a ver que cierta palabra se va a repetir en el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, etcétera, etcétera. No siempre se va a repetir tal vez con las mismas palabras. Puedo utilizar algún referente,
pero tú te vas a dar cuenta que la esencia o la palabra en sí o el concepto en sí se está repitiendo, repitiendo o desarrollando en diferentes párrafos. Para entender esto, antes de eso, perdón, quería llegar a lo que era el subtema. Mira, un subtema por lo general y por lo común es básicamente un tema concreto de un párrafo determinado. Eso quiere decir que si mi texto tiene 4 párrafos, tendría 4 subtemas. Pero a ciencia cierta, y como tú eres un estudiante de quinto de secundaria, hay que entender que no necesariamente un subtema siempre está con un párrafo. Puede ocurrir que hasta 3 párrafos contengan un subtema, ¿sí? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que del texto mayor se está deslindando algunas ideas. Estas ideas que se desligan son de alguna forma los subtemas en el texto. Para entenderlo bonito, te quiero proponer un ejemplo. Mira. Voy a intentar reducirlo acá. Como veremos se ha movido, así que dame un segundito. Ahora sí. A ver. Este es un texto que no tiene título, así que vamos a intentar analizarlo de a poquitos. A ver. Siempre que me dan un texto, lo ideal, estimado alumno, es subrayar las ideas o al menos subrayar aquellas palabras que yo considere que son potentes en el texto. Vamos a intentarlo. El hombre está rodeado de un conjunto de elementos que le han permitido vivir sobre la Tierra a través de miles de años. Ese conjunto de elementos le denominamos naturaleza. ¿Ok? Entonces, algunas ideas que podría marcar. Vamos a usar el amarillo. Primero, de que al hombre, ¿no?, le ha rodeado un conjunto de elementos, ¿no? Y este conjunto de elementos, ¿cómo se llama? Se le llama naturaleza, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntaran y me dijeran, Aldo, ¿cuál es el resumen de este párrafo? Pues yo podría decir, el hombre está rodeado de un conjunto de elementos y a este le llama naturaleza. Es una forma de hacerlo, pero es demasiado larga. Si yo analizo concretamente, lo que el autor quiere hacer en el fondo es básicamente esto. Es darme un concepto de ¿qué? ¿Del hombre? No. Es un concepto de la naturaleza. Naturaleza. Eso es básicamente el propósito del párrafo número 1. Darme el concepto de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es un conjunto de elementos que ha rodeado al hombre. Punto. No lo podemos decir de otra manera. Y esto va a permitirme ahora enlazar el siguiente párrafo. Dice, en esta podemos distinguir... Aguanta un ratito. Cuando digo en esta, ¿a qué me estoy refiriendo? Como tú verás, esto es un referente. Profesor Aldo, ¿qué era un referente? Es una palabrita que de una u otra manera expresa el significado de otra palabra, solo que no se repite igual para evitar la redundancia. Cuando digo en esta, me estoy refiriendo realmente a la naturaleza, ¿no? Si quieres lo reemplazo. En la naturaleza podemos distinguir que existen elementos inertes. Sí. Entonces, esta frase en esta hace referencia a naturaleza. Me disculpo por el sonido, hay una carcacha vieja que está fuera de mi casa. Ahora, cuando digo en esta, podemos distinguir que existen elementos inertes, sin vida, llamados abióticos, como el aire, el suelo y la energía solar. Elementos que poseen vida, llamados también bióticos, como las plantas y los animales. Los componentes abióticos son indispensables para la existencia de los elementos bióticos. Muy bien. ¿Estamos hablando de la naturaleza en este párrafo? De alguna forma sí. Pero si tú te pones a pensar, acá hay algunas palabras interesantes.
Cuando me habla de los elementos inertes en la naturaleza, a estos elementos inertes se le ha acuñado con el nombre de abióticos. Entonces voy a relacionar. Elemento inherente es igual a elemento abiótico. Y también me menciona de que hay elementos que poseen vida. Ya no voy a usar el mismo color naranja, voy a usar un color fucsia. Y estos elementos que poseen vida en la naturaleza se le llaman elementos bióticos. Luego me dice de que, bueno, que de alguna forma los elementos bióticos le ayudan, perdón, los elementos abióticos permiten la existencia de los elementos bióticos, ¿no? Es como una especie de mezcla de conceptos aquí. Si me preguntasen, me dijeran, Aldo, ¿cuál sería digamos, la esencia de este pequeño párrafo? Pues si nos damos cuenta, estamos trabajando aquí el elemento abiótico y el elemento biótico. Entonces yo podría decir de repente que hay tipos. Vamos a utilizar de repente tipos de elementos. ¿Dónde? En la naturaleza. Tipos de elementos en la naturaleza. Profesor, pero eso no habla. Si tú te das cuenta, esos tipos de elementos son dos. Los elementos bióticos y los elementos abióticos. Así que, entre paréntesis, bióticos, abióticos. Ya está. De esa manera lo he resumido. Recuerda, no necesariamente cuando hacemos estos análisis tenemos que usar las mismas palabras del texto. Nuestra intención es resumirla lo más que se pueda. Sigamos. Dentro de la naturaleza, mira, otra vez está repitiendo naturaleza. Vamos a marcarla con amarillo, ¿sí? Si te estás dando cuenta, esta palabra ya se repite, voy a marcarla con negrita. En esta, ¿sí? Tú recordarás que también es naturaleza, y otra vez se menciona la palabra naturaleza. Ya me está haciendo sospechar algo, ¿no? Seguramente tú también ya te diste cuenta. Pero vamos a seguir el párrafo. Dentro de la naturaleza, se puede diferenciar áreas geográficas denominadas ecosistemas. Estas contienen seres inertes y vivientes que presentan interacciones y dependencias entre ellos. Me pongo a pensar un poquito. ¿Me sigue hablando de los seres abióticos o bióticos? No. Me está hablando de otra cosa que puedo encontrar en la naturaleza. ¿Qué es eso que puedo encontrar en la naturaleza? Es esto de aquí que se llaman los ecosistemas. Vamos a usar un color verdecito porque es ecología. Ecosistemas. ¿Y qué cosa puedo encontrar en esos ecosistemas? Pues dice aquí que pueden ser seres inertes y vivientes. Si tú te das cuenta, los seres vivientes y los seres inertes son en realidad los bióticos y los abióticos, ¿sí o no? Solamente que se está cambiando de palabras. Y dicen que estos seres pues presentan interacciones, ¿no? Muy bien. Si a mí me preguntasen cuál podría ser el resumen del párrafo, pues yo sin dudar diría que esto sirve solamente para darme un concepto de ecosistema. Profesor Aldo, ¿y cómo usted está seguro de eso? ¿Usted le soplan? ¿Qué cosa? No. Lo que pasa es que yo estoy seguro porque yo mismo me voy a hacer la pregunta, ¿sí? ¿Y cuál sería la pregunta? ¿De qué me habla el párrafo? ¿De la naturaleza? No. Si tú te pones a pensar, te habla del ecosistema. ¿Qué te cuenta el ecosistema? Pues me cuenta de que todo ecosistema necesita seres inertes y seres vivientes para que ellos interaccionen entre sí. ¿Y dónde encuentro los ecosistemas? Pues en la naturaleza. Entonces, si tú te das cuenta, la palabra clave es el ecosistema y la única intención del párrafo es explicarme su concepto. Siguiente párrafo. El mar es un ecosistema. Sus componentes abióticos son el agua, la sal, arena, temperatura, rocas. Y sus elementos bióticos
son el zooplancton, fitoplancton, peces, crustáceos, moluscos, algas, etc. También son ecosistemas una planta que crece en una maceta y en un valle. ¿De qué me está hablando más en este caso? Me parece que básicamente me está hablando de este tema o de este asunto, el mar. ¿Qué me cuenta del mar? Pues me cuenta de que el mar es ecosistema y al ser un ecosistema voy a encontrar en el mar elementos abióticos, y también voy a encontrar elementos bióticos en el mar, ¿no? Y luego me dice casi abajo que también pueden ser ecosistemas una plantita que crece en una maceta, ¿no? Y también un valle, ¿no? Como en un valle, ¿no? Entonces yo creo que el párrafo 4 es más que nada un ejemplo de ecosistema. O de repente, si lo queremos mejorar, porque no me gusta mucho hablar de eso, de repente sería el mar de repente como ecosistema. O mejor, discúlpenme, yo lo estoy haciendo en vivo, el ecosistema marino. Ahí está, ¿sí? Básicamente ese párrafo me habla de eso, el ecosistema marino. Último párrafo. Existen ecosistemas pequeños como una charca de agua, un acuario, un jardín. Grandes como un río, bosque, desiertos y playas. Muy bien. ¿De qué me está hablando el párrafo? Pues definitivamente me está hablando de ecosistemas. ¿Qué me cuentan de estos ecosistemas? Pues en realidad algo muy sencillo. Me cuenta de que hay ecosistemas pequeñitos y también me cuenta que hay ecosistemas grandes. Y para eso me da ejemplos, o sea, me dice que hay ecosistemas chiquitos como una charquita de agua, un pocito. También pueden ser grandes como un bosque. Entonces, si me preguntase, profe, ¿qué nombre le pondría a ese párrafo? Pues el nombre que le pondría sería solamente tipos de ecosistemas. Tipos de ecosistemas. Listo, Calixto. Como te darás cuenta, ya hemos resumido los párrafos. Pero ahora aquí viene la pregunta más retadora. Si tú te pones a analizar, te darás cuenta de que aquí hay en realidad tipos de, digamos, o estructuras que pueden englobarse en mayores. Si tú te das cuenta, la palabra naturaleza se repite en párrafo 1, párrafo 2, párrafo número 3. En el caso del párrafo número 4 y el párrafo número 5, ya no te habla directamente de la naturaleza, ¿no? Si tú te das cuenta, y voy a marcarlo con un color, disculpen el ladrido del perro, sino que he escuchado un gato y se ha vuelto loco. Es ecosistemas, ¿no? Ecosistemas, el mar como ecosistema, ¿no? Y aquí te habla de ecosistema. Entonces, si tú te das cuenta, y voy a utilizar aquí, voy a intentar aplastar esto. ¿Sí? Lo estoy aplastando porque quiero que entiendas algo aquí bonito. Qué miedo me hace sonido de gatos. A ver, copiar y pegar. Ahí está. Como tú eres un chico o una chica inteligente, yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que he creado un cuadrito más? Porque si tú te das cuenta, esta palabra se repite en los 3 párrafos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Voy a intentar crear una idea que de alguna forma pueda resumir el concepto, el ecosistema marino y los tipos de ecosistemas. Yo lo voy a llamar solamente así. Características del ecosistema. Ya está. Entonces yo sé, o si quiero voy a usar una sola palabra. Yo sé que en este caso voy a usar la palabra ecosistema
Y yo sé que estas tres van a trabajar con ecosistema. Profesor, entonces ¿el tema del texto sería ecosistema? No, porque si tú te das cuenta, y como eres inteligente, te darás cuenta que la palabra ecosistema está ligada directamente a otro concepto, y ese concepto es el concepto de naturaleza. Entonces, para intentar resumir esto, si a mí me preguntasen cuál es el tema del texto, el tema básicamente sería la naturaleza. Ese sería el tema esencial de este texto, la naturaleza. Tal vez alguien más osado me va a decir, profesor, ¿y si el tema fuera? Yo te pregunto, ¿con cuál crees tú que nos quedaríamos? ¿La naturaleza o los ecosistemas de la naturaleza? En este caso, la palabra los ecosistemas de la naturaleza podrían funcionar, pero si te das cuenta es bastante ambicioso, ¿no? Porque este tema me daría a entender que voy a explicar todos los ecosistemas que hay, cosa que realmente no es cierto. Entonces, como hemos quedado en que los temas son breves, vamos a quitar esto por el momento y solamente nos quedamos con la naturaleza, ¿sí? Esencialmente es eso. Ahora, si a mí me preguntasen, listo. Si a mí me van a preguntar y me van a decir, profesor, ¿y hay subtemas? Pues sí, yo creo que sí hay subtemas. Un subtema podría ser, de repente, el concepto de naturaleza. Otro subtema podría ser los tipos de elementos de la naturaleza. Perdón, voy a mover este cuadrito, así, de la naturaleza. Y un siguiente subtema ya no podría ser concepto de ecosistema, el ecosistema marino y tipos de ecosistemas, ¿no? Solamente sería los ecosistemas. Ya está. Entonces, si a mí me preguntan subtemas, tengo tres. El concepto de la naturaleza, los tipos de elementos de la naturaleza y los ecosistemas, si quiero llamarle, en la naturaleza. Ya está. Entonces, como ves, el tema no es muy grande. El tema es chiquitito, pero poderoso. Y los subtemas son tres. Te lo repito, el concepto de la naturaleza, los tipos de elementos de la naturaleza y los ecosistemas en la naturaleza. Muy bien. Perdón, se me fue la vista. Ahora sí. Entonces, como te darás cuenta, así se analiza realmente un texto. Hay otro texto que te estoy dejando aquí, que habla sobre las partículas víricas. Me gustaría que lo analices y utilizases los cuadritos también para hacer el mismo análisis que he hecho el día de hoy. Luego, te dejo como un modelito, este texto que me pareció genial, que habla acerca de las células madre, y tú mismo te vas a dar cuenta cómo funciona y cómo se desarrolla. Luego te dejo como actividad el texto 1, que habla del pollito a la brasa. Hace tiempo que nadie come un pollito a la brasa. Luego el texto número 2, que habla acerca de la maratón. Y el texto número 3, que es un texto muy bonito y muy simpático, que habla acerca de el camello. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta sería la actividad que te estoy dejando, ¿sí? Por favor, te pido que analices de la misma manera que ves aquí, ¿sí? Y revises, por favor, la teoría que también te he dejado. Entonces, por favor, desarrollas la actividad del cuaderno de trabajo que ya te indiqué y desarrollas también el material que te estoy dejando para que puedas trabajar aquí, ¿sí? Muy bien, eso sería todo para la clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos el día viernes. Chao, cuídense mucho por favor y respeten las normas. Nos vemos.